Me había tardado un poco en subir la última parte de esta larga entrevista que le realizó Diego Enrique Osorno al subgaleano y que sirvió para este documental que después hicieron y está en Netflix, que se llama 1994, así se llama el documental, para que lo vean. Y obviamente sale en él el subgaleano hablando de pues la parte que le tocó vivir al EZLN en este año, que fue como el año del rompimiento de muchas cosas en México. El título que le puso a la última parte, todas las hemos subido aquí, son como 8 o 9. Pueden encontrar todos los videos aquí en el canal. No están muy lejos porque estuvimos subiéndolos más o menos de acuerdo a cómo los iban publicando. Entonces esta es la última parte y vean el título: La libertad es adictiva. El título lo toma Diego Enrique Osorno de una respuesta que le dio el subgaleano sobre el mismo tema del EZLN y la libertad, ¿no? Dice la última entrega: al cerrar esta entrevista, esto está en Milenio, por cierto, al cerrar esta entrevista, el subcomandante Galeano responde a la pregunta sobre cómo pasará el EZLN a la historia de México. Ah, mira, le dijo, hubo una plática entre el finado subcomandante Marcos, el subcomandante Moisés y otros compañeros y compañeras del comité. Entonces, él decía que la historia de este país se puede resumir así: los pueblos indios ponen los muertos y los mestizos ponen los cargos. Entonces, decía él, que no importa qué pasara, la situación de los pueblos indígenas siempre era la misma, por lo que corríamos ese riesgo de repetir la historia, de que pasara algo y, por ejemplo, en este caso, Marcos agarrara cargo, tuviera más atención o más desarrollo político y en las comunidades no pasara nada. Nosotros pensamos que tenemos que luchar porque quienes hacen la lucha sean los beneficiarios y entonces tenemos que hacer a un lado todo lo que estorbe. A la hora que se decide que Marcos tiene que morir porque estorba para mostrar este desarrollo, es una decisión con esa vista. El legado histórico que quiere el EZLN para sí es con sus comunidades, no con una figura. Y le pregunta Diego Enrique, ¿cómo puede lograrse algo así? Y responde Galeano, el EZLN parte de un supuesto de que la libertad es contagiosa y adictiva. Entonces nosotros apostamos a que si los mismos compañeros construyen su libertad, la van a defender, porque van a ser adictos a ella y no van a permitir que alguien se las arrebate o las supla por otras cosas. Unos días antes de las actividades del 8 de marzo, Día de las Mujeres, en 2018, se reunieron 160 coordinadoras zapatistas de diversas edades provenientes de todos los caracoles. Ahí estaba yo, porque me dejaron entrar, porque así me consideran las compañeras, cuenta Galeano, quien relata que en la junta había zapatistas de la época de la clandestinidad, o sea, de 1984, pero también de las nuevas generaciones representadas en Esperanza Zapatista y Defensa Zapatista. Con el siguiente monólogo, el vocero rebelde rememoró el mensaje que dieron aquella vez las mujeres mayores a las más jóvenes. Y vean qué interesante lo que dice. A mí me obligaron a casarme y yo no pude decidir cuántos hijos tener. Los que me iban saliendo, esos eran, pero a ti no. A ti nadie te puede obligar a casarte y tú puedes decidir cuántos hijos tienes. Esa fue mi lucha, es mi herencia. Ahora tú tienes que pensar qué le vas a heredar a Defensa y a Esperanza. Y luego ellas, cuando críen, tienen que pensar qué le van a dar a la que sigue. Siempre tiene que haber un avance porque es nuestra lucha y es nuestro proyecto y nosotras estamos tranquilas si vemos que nuestra lucha no fue en vano. La lucha no la vemos en que nosotras vivamos mejor, que tengamos un carro, sino en que la generación que sigue, qué interesante, ¿no? Sino en que la generación que sigue ya tiene algo que nosotros no teníamos. Ustedes tienen la libertad que nosotros no teníamos. Esperanza puede ir a la escuela y nosotras nunca aprendimos español. Ahora el problema que tienen ustedes es cómo nos honran, cómo honran a los muertos. Tu deber es con los que siguen, entonces tienes que dejarle algo a ellos.
y a ellos tienes que enseñarles que luchen por más y más y más. ¿Qué tanto hay que luchar? No sabemos. No sabemos cuándo va a decir Esperanza Zapatista, hasta aquí luchamos y ya soy libre. Eso no sabemos. Esta adicción de la libertad es como si fuera una droga. Quieres más y más y así va a ser. ¿Se dan cuenta? Wow. El propio subcomandante suele hacerle a sus compañeros zapatistas una pregunta que algunos de sus enemigos ventilan a la primera de cambio. ¿Valió la pena el alzamiento de 1994 para las comunidades indígenas de Chiapas? Galeano responde: esa pregunta siempre les hago yo. Ustedes responden una cosa, honestamente. Ahorita no hay ni prensa, ni nada, ni nadie nos va a oír. ¿Estamos mejor que en 1994 o no? Sí, nadie lo duda. Pero ¿por qué? Porque antes pasaba esto y esto y esto, ahora esto y esto y esto. Entonces, ¿valió la pena? Si tú me preguntas si valió la pena el 94, yo te digo que sí. Sí valió la pena. ¿Lo volvería a hacer? Sí, tal vez mejor. Te voy a contar una anécdota del Submoy. Cuando fue el funeral del compañero Galeano, del maestro Galeano, llegaron compañeros de todas las zonas a rendirle homenaje porque lo conocían en todas las zonas. Entonces se formaban en fila y pasaban a saludar y acomodarse a donde van a quedar a dormir porque el caracol de la realidad es muy chiquito comparado con este. Entonces pasa uno y cuando saluda a Moy le dice: ¿aquí estás? A lo que Moy responde: pues sí, aquí estoy. Luego le dicen: no, es que me dijeron que ya te habías vendido con el Güero Velasco y que estabas en un helicóptero paseándote con el Güero Velasco. Entonces ya el sub le dijo: no, pues aquí estoy. Esto me lo cuenta Moy y le dije: ahí lo sorprendente no es que te haya visto, es que pensando él que sí te habías vendido, como quiera no dejó de ser zapatista. Esto es así aquí. La militancia no depende ni de Moy, ni de Marcos, ni de Galeano, ni del que sea, porque aunque le hubiera dicho que ya murió, que ya se vendió, o el cuento favorito es que estoy en Europa, háganme la buena, como quiera la lucha sigue. ¿Por qué? Porque si se supone que el líder y dirigente ya se vendió y anda con el Güero Velasco en helicóptero, pero como quiera el compañero no se rajó de zapatista, pues valió la pena. ¿Por qué? Eso es algo que yo no podría explicarlo, pues tendrías que platicarlo con ellos. Qué interesante lo que narra, ¿no? Se vean lo que saca, ¿no? Está el Submoy, llega un zapatista y le dice: aquí sigues. Y el Submoy: sí, aquí sigo. Es que me dijeron que ya andabas con el Güero Velasco. No, pues aquí sigo. Lo interesante, dice Galeano, es no el diálogo de que pensaran que se vendió, sino el que llegó y preguntó si el Moy se había vendido, seguía siendo zapatista. O sea, que con el sub fuera o no, el movimiento sigue. Yo creo que esto se debe a que de verdad se trata de un movimiento muy horizontal y eso es muy interesante. Bueno, continúo para terminar. Como ya lo comenté, durante el Comparte de 2018, después de varios años de haber visitado algunas comunidades zapatistas, dice Diego Enrique Osorno, me sorprendió ver en Morelia la admiración de las nuevas generaciones zapatistas por la figura del subcomandante Marcos y la del propio Galeano, con quien buscaban tomarse selfies cuando lo veían pasar por ahí. Más allá de lo que signifique Marcos o Galeano para el resto del mundo, me intriga entender cómo quedará su recuerdo en la memoria de los pueblos originarios de Chiapas a los que ha acompañado en su lucha por la libertad. Para terminar la charla le pregunto que si se volverá una especie de leyenda que habite no solo el pasado sino también el presente continuo de las resistencias originarias del sureste mexicano. También le pregunto cómo cree que registrará la historia oficial a Marcos. Y vean lo que responde el sub. La historia oficial nos vale madre, la verdad. Porque si no estaríamos del otro lado. De la de los pueblos puedo dar la versión que diste y ya, me paro el cuello. Pero la verdad es que los compañeros de más edad de los pueblos le dicen al joven: si vas y ves al sub,
toma una foto porque lo quiero tener, pero suena más bonito como tú lo dices. El problema que tienen los de afuera con el subcomandante Marcos y Galeano es que cuando ya se muera, de veras no lo van a creer, porque como ya lo han matado tantas veces, los compas van a decir, por ahí anda, no se ha muerto, en cualquier momento lo volvemos a topar. Marcos va a estar y no va a estar, pero no va a importar para la vida cotidiana y la lucha de los pueblos. Tal vez lo recuerden y haya alguna canción o eso, pero no tiene que ver con lo que va a seguir, como en casos de que estaba tal líder y desapareció y luego todo se derrumbó. Afortunadamente, aquí eso no ocurrirá y de hecho ya lo probamos. Pues sí, con la muerte de Marcos probaron que el movimiento sigue. Este es el fin de la entrevista, véanla, busquen, así anotan en Google, es bien fácil, anotan Diego Enrique Osorno, Milenio, y les van a aparecer todas las columnas sobre esta entrevista. Si no, pues búsquenlas aquí en el canal, están todos los videos de toda la entrevista. La verdad, muy muy interesante, de estas cosas tan buenas que escribe Diego Enrique Osorno y que pues vale mucho, mucho la pena leerlas. Ahí se las dejo, compas. Saludos.